Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a dar comienzo en estos instantes a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a acercarnos a la figura de otro hermano nuestro, otro discípulo de Cristo, que vivió quizás en una época distinta a la nuestra, que quizás tuvo una vida muy diferente, muy condicionado por una serie de circunstancias, pero que siempre a través de sus virtudes nos habla de cómo hay que encarnar el Evangelio en las situaciones concretas de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un santo medieval, un santo italiano medieval que nunca ha sido formalmente canonizado, sino que tiene el título de beato. ¿De quién estamos hablando? Del beato Juan Dominici. Me dirán ustedes, ¿quién es Juan Dominici? Pues esto es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, porque es una de las figuras más complejas, pero al mismo tiempo más relevantes, más importantes de la Iglesia de finales del siglo XIV y de comienzos del siglo XV, es decir, del final de la Edad Media. Fue, en su vida adulta, fraile dominico, reformó muchos conventos, gran predicador y director espiritual, escritor, llegó a ser arzobispo, cardenal y legado pontificio, diplomático al servicio de la Santa Sede. Y también podríamos añadir que fue un buen pedagogo. Su obra, su gran obra histórica, fue contribuir de una forma muy importante a la restauración de la unidad de la Iglesia durante el llamado Cisma de Occidente, cuando se erige una línea de antipapas en Aviñón. No fue solamente un hombre de gobierno como arzobispo, hombre de iglesia, diplomático. Él llevó una vida particularmente austera y preocupada y entregada a la salvación de las almas, y con una idea muy clara de lo que tenía que ser la reforma de la vida cristiana, de las costumbres de su época. Ciertamente, en algunos casos, no está conforme con la sensibilidad de nuestra época, que habla siempre más de blandura y de tolerancia, y él en algunas cosas, su coherencia personal le hacía adoptar algunos puntos de vista muy rigurosos. Su nombre diríamos civil, fue Giovanni di Domenico Banchini. Se escribe en español Banchini. Vamos a pronunciarlo a la italiana Banchini. Aunque en las distintas fuentes aparecen otros apellidos semejantes, como Banchetti o Bacchini. Ese apellido de Dominici, que se le da a su nombre ya como santo, como personaje de la Iglesia, está relacionado con su pertenencia a la orden de predicadores, la orden de Domingo, de Santo Domingo. Dominici es de domingo. Nació
Juan en la ciudad de Florencia, en el año 1355 o 1356. La fecha exacta no se conoce. Su padre se llamaba Domenico di Banchino y era comerciante de sedas. Y su madre se llamaba Paola Zorzi, que era una mujer de familia noble. Pero Juan fue un hijo póstumo. ¿Y esto qué quiere decir? Que su padre murió antes de que Juan naciera, de tal manera que él siempre creció sin un padre. Si nace en 1356, eso quiere decir que en el momento de su nacimiento Florencia era una de las ciudades que, comercialmente hablando y también políticamente hablando, y por supuesto artísticamente hablando, era una de las ciudades más importantes de Europa. Y además nace en el seno de una familia acomodada. Como hemos dicho, el padre era comerciante, pero de sedas. La madre venía de la aristocracia florentina. Hay algunos relatos hagiográficos que nos hablan de su nacimiento en una familia muy pobre. Eso no es cierto. Su madre evidentemente ejerció una influencia decisiva en su formación religiosa, en su formación humana, porque él no conoció padre. Juan permaneció durante toda su vida muy unido a ella. Y mucho tiempo después, siendo ya Juan cardenal de la Santa Iglesia, le recordaría su madre en una carta que su hijo a los 17 años se hizo predicador, es decir, entró en la orden de los hermanos predicadores, frailes predicadores dominicos fundados por el español Santo Domingo de Guzmán. Ciertamente él tendrá una excelente formación en la orden de predicadores cuando ingresa, pero antes su madre viuda fue la que sostuvo su vocación, la orientó y le proporcionó toda esa formación que le sería luego imprescindible para la vida que llevó, los trabajos que asumió y las responsabilidades que contrajo. No sabemos nada concreto de su infancia, pero sí sabemos que de 1370 a 1372, es decir, cuando Juan tiene 15, 16 años, su madre lo envía a la ciudad, a la República de Venecia. ¿Para qué? Para que aprendiera en la práctica el oficio de su padre, el oficio de comerciante de nivel. Seguramente esa experiencia, estos 2 años, le dio un conocimiento directo, inmediato, de la sociedad urbana que se estaba formando en Europa. Esa clase burguesa que será luego realmente el motor principal de la sociedad durante siglos. Allí tiene contacto con familias como la de su padre dedicadas al comercio, pero también con familias distinguidas con las que su madre tendría alguna relación y quizás a cuyas casas envía a su hijo. También adquiere el conocimiento del funcionamiento de una república muy poderosa como era la de Venecia. De hecho, el día de mañana, en el futuro, él desarrollará en la ciudad de Venecia una gran parte de su actividad apostólica. Pero estos 2 años sumergido en el mundo y en el mundo veneciano de la época, que tenía que ser fascinante, eso no enfrió su temperamento dado a la piedad y quizás esa vocación religiosa. Él quería entrar en su ciudad, en Florencia, en el famoso convento dominico de Santa María Novella. Y efectivamente, esa entrada en la orden se produjo en torno a 1372-1373
es decir, recién regresado de Venecia, tendría 17 años. De hecho, así lo recordaba su madre años más tarde, muchos años más tarde. Pero conviene decir una cosa a la que todavía no he hecho alusión. Y es que parece que encontró cierta resistencia a ser aceptado en la orden por un detalle. Y es que tenía un defecto en el habla. No sabemos si era una tartamudez, no profunda desde luego, o una cierta dificultad para pronunciar alguna letra. Lo cierto es que una orden dedicada precisamente a la evangelización del pueblo por medio de la predicación, eso podía constituir un inconveniente grave. No sabemos si ese rechazo fue un rechazo formal o fue una dificultad que evidentemente se apreció, pero no se tuvo demasiado en consideración dadas las cualidades que tenía Juan, dada también la familia influyente que tenía. Sí, parece ser que es totalmente cierta esta dificultad en el habla, tartamudez o dificultad de pronunciación. Y también lo que es cierto es que fue admitido como novicio en Santa María Novella. Quizás lo problema o esta limitación lo llevó a un mayor recogimiento, a vivir con más silencio y, por supuesto, entonces a entregarse al estudio. Y ese defecto suyo no desapareció inmediatamente. Tuvo que vivir durante años de formación con esa contradicción de, por una parte, sentirse llamado a la predicación y, por otra parte, no poseer facilidad de palabra. Y es que realmente la vocación cristiana no siempre coincide al principio con las aptitudes que una persona tiene. Uno puede verse absolutamente sobrepasado. Y sin embargo el Señor llamarnos, y quien da la llamada concede al mismo tiempo la gracia para ponerla en práctica. Porque Juan estaba llamado a ser predicador, y un gran predicador, y eso a pesar de que humanamente parecía poco capacitado para predicar. Pero centrémonos ahora en esos primeros años de vida religiosa, años de formación. Si él había ingresado en la orden en 1372, toda aquella década de los años 70 del siglo XIV fue destinado a los estudios. Estudia en Florencia, en primer lugar en noviciado, y después empieza sus estudios humanísticos, filosóficos. Allí en Florencia tuvo como maestro a Giovanni de Buondelmonti. También pasó parte de su tiempo de formación en Pisa y finalmente en París, en la famosa Universidad Parisina, aunque él no llegó a obtener nunca un grado académico. Se dice que quizás si no obtuvo el grado académico era para vivir en la humildad. Entonces los que se graduaban tenían que correr con cuantiosos gastos, no solo para el título, sino para convidar a compañeros y a familiares, etcétera, una serie de pompas humanas. Es posible que él eligiera personalmente recibir la formación, pero no atestiguarla con unos títulos, que por otra parte en aquella época no resultaban tan relevantes o tan absolutamente necesarios como en la nuestra. Conoció en los distintos lugares que pasó, en Pisa y en París, pues a grandes profesores, a grandes autores, y también gracias a las bibliotecas, las buenas bibliotecas que suele haber en los conventos dominicos, pudo adquirir
por sus lecturas, grandes conocimientos, porque tenía una buena memoria y asimilaba y recordaba muchísimos datos. Luego él se sentiría en el futuro algo escrupuloso respecto de este pasado por haberse entregado también a su gusto por la cultura clásica y seguramente haber hecho lecturas profanas de literatura clásica. Además, en estos años 70 conoció personalmente a Santa Catalina de Siena y la escuchó en directo en Florencia y en Pisa. Como Catalina murió en el año 1380, estos encuentros tuvieron que cumplirse antes de que Juan cumpliera él personalmente los 24 años. Y algo le influye Catalina de Siena. Hay 3 detalles en Catalina que le impresionan y que le gustan, aparte de su misma pertenencia a la misma familia espiritual, ya que Catalina era terciaria, no era monja, pero terciaria dominica. Por una parte le atrajo en Catalina su valentía para corregir tanto a pecadores como a gobernantes, como incluso a personas de iglesia. En segundo lugar, le atrae su empeño por reformar la iglesia y además las costumbres de la sociedad. En tercer lugar, le atrae toda la lucha de Catalina en defensa de la autoridad del Papa, particularmente en los primeros años del cisma. A través de Catalina entra en contacto con un fraile dominico de su orden que había sido confesor de Santa Catalina y que fue biógrafo de la santa, y que llegaría a ser el superior general de los dominicos, el beato Raimundo de Capua. Juan, al estilo dominico, no entendió la santidad como un retiro monástico o una dedicación exclusivamente individualista a alcanzar la perfección. De Catalina de Siena aprende cómo el amor a Dios hay que traducirlo en un amor grande por la Iglesia. Y esto, luchando por la reforma de la Iglesia, de sus instituciones, también dedicándose a la predicación pública para cambiar las costumbres y evangelizar la vida de las gentes y esforzarse en trabajar también por la unidad de la Iglesia. No sabemos exactamente cuándo se ordenó sacerdote, pero tuvo que ser aproximadamente en el año 1380, cuando él tenía unos 24 años. Las biografías piadosas atribuyen a la intercesión de Santa Catalina de Siena, que ya había fallecido en 1380, le atribuyen a esa intercesión de Santa Catalina la curación de su dificultad en el habla. Al menos Juan relacionó su progresiva mejora y curación con la intercesión de Catalina, a quien admiraba tantísimo. Porque yo creo, me parece muy evidente, y en nada desdice la intervención del cielo, que esa curación de la tartamudez tuvo que ir desapareciendo progresivamente, no tuvo que ser algo instantáneo, y que poco a poco se fue lanzando a predicar cada vez mejor. En 1381, ya siendo sacerdote y con unos 25 años, fue nombrado subprior de Santa María Novella, el convento donde él había entrado novicio. Con solo 25 años era subprior. Y solo 4 años después, entre 1385 y 1387, tendrían 29 y 30 años, él ejerció como prior del convento. Llegó a ese puesto no a través de una carrera académica brillante, a pesar de haber sido buen estudiante, pero no quiso obtener el grado universitario. Tampoco llegó a este cargo
a través de influencias mundanas, a pesar de que él tenía una habilidad social destacada, adquirida pues en los distintos lugares que estudió, en su estancia en Venecia, dedicada a su formación en el comercio. Él se entregó principalmente al estudio y la dificultad en el habla le llevó más bien a vivir con una cierta soledad. Quizás hay que decir que fueron realmente sus cualidades, no su brillantez, y su virtud o sus virtudes la que le llevaron a ser elegido prior de aquella comunidad, para él tan querida porque en ella había dado sus primeros pasos como religioso. Y en 1388, ya con 32 años, Raimundo de Capua, el antiguo director espiritual de Santa Catalina de Siena, que era ya el superior general de los dominicos, se llama el maestro general de la Orden de Santo Domingo, lo envió a Venecia, precisamente, ciudad que él ya conocía bien. Lo envió como lector de teología, es decir, como profesor de teología, a la escuela del convento de San Giovanni San Paolo, llamaban popularmente San Zanipolo, uniendo Giovanni y Paolo, San Juan y San Pablo. Y comienza entonces una etapa muy fecunda, profesor, predicador en el convento, confesor, y empieza a destacar y gentes que le piden dirección espiritual. Sus sermones al pueblo ejercen una gran influencia, y no solo entre el pueblo sencillo, sino también entre las familias nobles y ricas de la ciudad de Venecia. No fue un predicador que se dedicara simplemente a hablar de la importancia de la penitencia, como tantísimos otros en su época. Él también hablaba de la caridad, de la alianza entre Dios y el alma, hablaba de los santos, hablaba de la sabiduría de la Biblia. Es una predicación muy completa que buscaba la transformación de la vida cristiana. Y aquí, en Venecia, en esta ciudad querida y conocida, donde él ya se ha lanzado plenamente en su madurez de sus 33, 34 años, él se ha lanzado ya al apostolado activo en la ciudad de Venecia, en esa época fascinante de finales del siglo XIV. En la semana que viene continuaremos con la narración de la vida y de las virtudes del beato Giovanni Juan Dominici. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.